Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. Antes de seguir con la creación del formulario, vamos a trabajar un poco más el diseño. Para ello lo que vamos a hacer es correr todos estos campos un poco más hacia la izquierda y luego vamos a igualar el cuadro de texto IVA con el cuadro de texto promedio en alineación. Para ello nos vamos a ir en el diseño. Venimos aquí, seleccionamos todos estos campos que han quedado muy a la derecha, hacemos un recuadro pulsando el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, ahora soltamos aquí y se nos seleccionan todos los campos. Cuando nos salga la cruz encima de uno de ellos, cualquiera, lo podemos mover. Vamos a moverlo aquí más o menos, a esta altura. Bien, soltamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar este cuadro de texto tipo IVA con el de promedio para que queden alineados a la derecha. Vamos a seleccionar pulsando la tecla control el cuadro de texto promedio, su etiqueta y el cuadro de texto IVA y su etiqueta. Venimos, como podemos recordar, a organizar y aquí alinear. Y vamos a alinear a la derecha y ya quedan alineados a la derecha. Vemos que el cuadro de texto promedio es más grande que el de tipo IVA. Vamos a igualar al más ancho, que sería este de aquí abajo. Entonces venimos aquí al cuadro de texto promedio, pulsamos control, la tecla control y ahora tipo IVA. Y hemos seleccionado ambos cuadros de texto. Venimos aquí ahora a tamaño y espacio, porque lo que vamos a hacer es igualar en tamaño. Venimos aquí a tamaño y aquí tenemos ajustar al más ancho. Pulsamos y ahora este cuadro de texto IVA tiene el mismo tamaño que el de promedio, pero bueno, se han vuelto otra vez a descolocar. Podemos coger este, traerlo para acá y ahora seleccionar el de abajo con la tecla control, aguantándola, pulsamos estos dos y volvemos a alinear a la derecha. Venimos aquí a alinear derecha y ya lo tenemos donde queríamos. Otra cosa que vamos a ver ahora es que el espaciado entre los cuadros de texto tiene que ser casi más o menos el mismo para que quede un diseño un poco homogéneo. En este caso aquí tenemos estos tres cuadros de texto que, si os fijáis, la separación entre descripción de categoría y PVP artículo es más pequeña que la que hay entre PVP artículo y valor de descuento. Vamos a igualarlo. Para ello cogemos los cuadros de texto y sus etiquetas. Venimos aquí a tamaño y espacio y ahora nos vamos a ir al menú de espaciado, que lo tenemos aquí abajo. Y vamos a poner igualar en vertical. Pulsamos y veis que ahora ya se han igualado. Hay el mismo espacio aquí que en esta parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo con estos tres de aquí. Seleccionamos todo, incluidas las etiquetas. Vamos a tamaño y espacio, vamos aquí a espaciado, igualar vertical. Bien, ya tenemos lo que queríamos. Hemos visto cómo utilizar el alineado, el tamaño y el espaciado. Una vez visto esto, lo siguiente que vamos a hacer es crear dos cuadros de texto nuevos, que van a ser un cuadro de texto que se va a colocar el primero de ellos aquí, seguido de PVP artículo, y es un cuadro de texto que va a contener el valor del IVA monetario. Vamos a multiplicar el PVP por el tanto por ciento de IVA para hallar la parte monetaria de IVA que se tiene que colocar en el PVP artículo. Seguidamente crearemos otro cuadro de texto más, que lo pondremos aquí debajo de tipo de IVA, y que será la suma del PVP y de su IVA, de tal manera que nos dará el precio con el IVA incluido. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que todos los cuadros de texto que tenemos ahora en el formulario están asociados a cada uno de los campos que tenemos en la tabla artículo. Es decir, cuando nosotros creamos el formulario y escogimos los cuadros de texto que vamos a incluir, y cuando digo cuadro de texto me estoy refiriendo a los cuadros de texto del formulario, para diferenciarlo de lo que es el campo, que sería lo que tenemos en la tabla artículo, pues como veis, cada cuadro de texto está referenciado con un campo. Por ejemplo, este de aquí está referenciado con el campo referencia artículo, este con la descripción del artículo, este con el campo ubicación que tenemos aquí en las tablas, la tabla de artículo. Este con el coste de artículo, descripción de categoría. Veis que cada uno está asociado a un campo de la tabla artículo. Los campos, o mejor dicho, los cuadros de texto que vamos a crear ahora, que van a ser dos, van a ser cuadros de texto independientes y no van a estar asociados a ningún valor de campo de la tabla artículo.
¿Cómo creamos esos cuadros de texto? Pues nos vamos a ir aquí a diseño de formulario y aquí tenemos los controles. ¿Veis? Hay muchos controles que se pueden utilizar para diseñar el formulario. Nosotros lo que vamos a hacer es añadir dos cuadros de texto nuevos y los tenemos aquí. Cuadro de texto. Pulsamos, vamos a hacer el primero, lo vamos a colocar más o menos a esta altura, lo dibujamos y soltamos. Y ahí tenemos, como veis, un cuadro de texto independiente, es decir, no está asociado a ningún campo de ninguna tabla. Y aquí tenemos su etiqueta, etiqueta 35. Vamos a juntarla un poco más con el cuadro de texto, luego ya haremos la separación de tamaño y de espaciado. Y vamos a trabajar con este cuadro de texto. Como hemos dicho, este cuadro de texto lo que va a contener en su interior es el IVA en cantidad monetaria, es decir, vamos a multiplicar PVP por el IVA que tenemos aquí en porcentaje y nos tiene que dar el valor monetario de IVA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello tenemos que acceder a la hoja de propiedades de este cuadro de texto. Tened en cuenta que cada uno de los cuadros de texto que tenemos aquí son objetos y como son objetos tienen propiedades. En este caso pulsamos este cuadro de texto y nos vamos a su hoja de propiedades. Al pulsar aquí arriba en hoja de propiedades se nos abre aquí un apartado de hoja de propiedades y veis aquí que nos pone texto 35. Es porque estamos trabajando sobre las propiedades del cuadro de texto que tenemos seleccionado. Vamos a ver cómo están referenciadas las propiedades dentro de la hoja de propiedades. Tenemos varias pestañas. En la primera, de formato, tendremos todas las propiedades relacionadas con formato. Como veis, hay muchas más propiedades de las que teníamos en los objetos de tablas. Aquí tenemos todas las propiedades relacionadas con el tema de datos. Aquí con los eventos, ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos otras que no están dentro de las tres primeras pestañas y aquí están todas juntas. Bien, nosotros vamos a trabajar las 5 o 6 primeras propiedades y luego más adelante haremos una introducción o un vídeo donde vamos a explicar las propiedades más importantes y las que vamos a utilizar para nuestra aplicación. En este caso, como digo, vamos a trabajar con las primeras 5 o 6. La primera de ellas es el nombre y de nombre tenemos texto 35. Vamos a cambiarle el nombre a este cuadro de texto. Normalmente yo los cuadros de texto los inicio con txt, guión bajo, y aquí pongo un nombre. Y aquí le voy a poner de nombre, por ejemplo, IVA. Aquí tenemos el nombre de la etiqueta. Se lo vamos a dejar porque la etiqueta no nos interesa para nada. Tenemos el origen del control. Esto es lo importante. Aquí tenemos que indicar cuál es el dato o el origen del dato que aparece dentro del cuadro de texto. Como hemos dicho, el origen de control de los demás cuadros de texto están referenciados con campos de la tabla artículos, pero en este caso no. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar los cuadros de texto que ya tenemos en el formulario para hacer ese cálculo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle a los 3 puntitos que tenemos aquí y nos va a aparecer el generador de expresiones que ya conocemos. Vamos a pulsar for artículos, que es el formulario en el que estamos trabajando, y aquí nos van a aparecer todos los campos y categorías de expresión. Vamos a bajar hacia abajo y vamos a buscar el primer campo que vamos a utilizar, que el primer campo o cuadro de texto que vamos a utilizar, como hemos dicho, es el de PVP artículo. Vamos a buscar PVP artículo aquí, están ordenados por orden alfabético, PVP artículo, paso para atrás, aquí lo tenemos, PVP artículo y PVP artículo etiqueta. A nosotros nos interesa el cuadro de texto PVP artículo. Lo pulsamos y se nos coloca aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a multiplicar, abrimos un paréntesis y lo vamos a multiplicar por tipo de IVA. Vamos a buscar aquí tipo de IVA. Lo tenemos aquí, justamente, tipo de IVA. Pulsamos tipo de IVA, pero este tipo de IVA tiene que dividirse entre 100, porque es un porcentaje. Entonces le ponemos aquí dividir entre 100 y cerramos el paréntesis. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el IVA de ese PVP. Es multiplicar el PVP por el porcentaje de IVA dividido entre 100. Le vamos a dar a aceptar y como veis se nos coloca aquí y aquí también lo tenemos. Ya hemos seleccionado o hemos creado el origen del control, que es un campo calculado. Aquí nos va a pedir el formato. El formato, como sabéis, de todos los
cuadros de texto y campos en la tabla de artículo, que eran un número, que en este caso también va a ser un número, era un formato de tipo estándar. Vamos a pulsarlo, estándar. Y lugares decimales vamos a tener automático. Automático nos va a incluir pues 2 decimales. Y estos son las 5 propiedades que vamos a trabajar por ahora. Vamos a cerrar la hoja de propiedades y lo que vamos a hacer es poner el valor que nos dé dentro de este cuadro de texto centrado. Por lo tanto, nos vamos a formato y ponemos aquí centrado. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos aquí a inicio, ver y le vamos a dar a vista formulario. Pues bien, aquí tenemos texto 35, 10,50. O sea, 50 por 21% son 10,50. Si vamos al siguiente registro, tenemos que 45 por 21% son 9,45. Si vamos al siguiente registro, el tercero, tenemos que 121,32 por 4% son 4,85. Y en este lo vamos a ver mucho más fácil porque el IVA es un 10% y el 10% del 34,85 hay que correr la coma decimal un puesto hacia la izquierda, serían 3,485 y aquí nos lo redondea a 2 decimales, que es el formato automático que hemos dejado. ¿Veis? 3,48. Esto funciona correctamente. Vamos a cambiar el nombre de la etiqueta, vamos a ir a diseño y en la etiqueta vamos a poner IVA. Aquí podemos poner IVA y vamos a alinearlo vamos a formato y lo alineamos aquí a la derecha. Ya tenemos el primer campo creado. Vamos a crear otro campo más aquí que lo que va a hacer es sumarnos el PVP artículo y el valor que hemos obtenido aquí, de tal manera que nos va a dar el PVP con IVA. Este lo vamos a hacer un poco más pequeño, así, y vamos a crear un campo más. También la etiqueta la haremos más pequeña, de tal manera que ahora lo podemos correr y ponerlo a la altura de este de aquí abajo. Bien, vamos a crear el otro campo y como hemos dicho lo vamos a poner aquí, el otro campo, o mejor dicho, cuadro de texto. Bien, vamos a ir de nuevo a diseño formulario, cuadro de texto, hacemos el dibujo del cuadro de texto donde lo queremos, que es aquí, soltamos la tecla izquierda del ratón y nos da otro cuadro de texto independiente. Movemos la etiqueta hacia aquí y la dejamos aquí más o menos. Bien, vamos a hacer lo mismo, pulsamos aquí y vamos a hoja de propiedades. Vamos aquí a todas y vamos a trabajar las 5 primeras propiedades. Cambiamos el nombre le vamos a poner TXT y aquí le pondremos PVP final, por ejemplo. Final. Bien, nombre de etiqueta. No lo vamos a tocar por ahora. Origen de control. Vamos aquí a los orígenes de control, que es lo que nos interesa. Vamos a darle otra vez a los 3 botoncitos. Vamos a coger for artículos, aquí tenemos los cuadros de texto y vamos a coger el cuadro de texto PVP artículo, buscamos aquí PVP artículo, aquí lo tenemos, más en este caso, y vamos a buscar el cuadro de texto que hemos creado que empieza por TXT, aquí lo tenemos, TXT IVA, pulsamos y suma PVP artículo más el valor de TXT IVA. Le damos a aceptar y nos lo pone aquí. Formato estándar, como hemos dicho. Y lugares decimales automático, para que solo nos ponga 2 decimales. Vamos a cerrar aquí. Vamos a darle a guardar. Bueno, antes vamos a cambiar el texto de aquí dentro. Y el texto vamos a poner PVP final. Por ejemplo, vamos a poner así. Vamos a correr la etiqueta un poco para acá. La pulsamos y la corremos para acá. Bien, más o menos aquí. Bien, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a darle a guardar y ejecutamos aquí para ver el formulario. Y vemos que 50 más 10,50 son 60,50. Se nos ha olvidado centrarlo, ahora lo centraremos. Vamos al siguiente registro. 45 más 9,45 son 54,45, correcto. En el siguiente, 121,32 más 4,85 son 126. Y en el último,
34,85 más 3,48 son 38. Funciona correctamente. Vamos a trabajar sobre el diseño. Vamos a centrar esto. Vamos a venir aquí a vista diseño. Aquí le vamos a dar en formato centrado. Y vamos a igualar estos tres campos de aquí. Vamos a poner este y esos tres. Vamos a venir aquí a organizar y le vamos a primero a poner el mismo tamaño a todos. Y vamos a poner el más tamaño, ajustar al más estrecho. Ya lo hemos igualado. Las etiquetas vamos a igualarlas a la más ancha, que es esta de aquí. Entonces vamos a poner etiquetas, tamaño, ajustar al más ancho. Ahí está. Esta nos ha quedado oculta. Vamos a mover esto aquí. Bien, y ahora vamos a igualar hacia la derecha todo esto de aquí. Venimos aquí y vamos ahora a alinear a la derecha. Y estas de aquí, alinear a la derecha. Y ya las tenemos las tres en el mismo sitio, a la misma altura. Esta la vamos a hacer más grande para que quede un poco menos caótico. Vamos a poner esto aquí así. Y vamos a alinear esta con su etiqueta, esta con su etiqueta y esta con su etiqueta. Lo vamos a alinear a la derecha. Y más o menos creo que queda bien. Vamos a ver cómo queda. Quizá estas las podamos correr un poco hacia aquí. Vale. Ahí lo dejamos. Hay que igualar estas en altura. Vamos a coger estas tres y nos venimos a espaciado. Igualar vertical. Ya se nos ha colocado bien. Y yo creo que más o menos así queda bien. Vamos a verlo. Vamos a inicio. Ver. Y ha quedado esto más o menos bien. Tendríamos que trabajar un poco más la separación de las etiquetas con los cuadros de texto, pero como dije, no nos vamos a enredar mucho en diseño porque es lo que va a llevar más tiempo. Yo lo dejaré ya diseñado para el próximo vídeo, pero bueno, hemos podido ver cómo crear cuadros de texto nuevos dentro del formulario. Son cuadros de texto independientes y con valores calculados. También hemos visto cómo trabajar, vamos a ir a diseño, cómo trabajar dentro de la organización lo que son los tamaños y los espaciados y los alineados. Con esto podréis diseñar el formulario a vuestro gusto. Bien, lo que vamos a tratar ahora, el siguiente tema va a ser el tema de las propiedades del formulario. Estamos hablando del formulario como contenedor. Para ver las propiedades del formulario, pulsaríamos este cuadrito que tenemos aquí en la esquina superior izquierda y iríamos a hoja de propiedades. Y si veis aquí nos pone formulario y aquí tenemos las propiedades del formulario. Vamos a trabajar las más importantes y lo vamos a hacer viendo esta pequeña presentación. Estando en modo diseño de formulario y seleccionando la pestaña Diseño de formulario, podremos acceder al botón de comando Hoja de propiedades, situado en el grupo Herramientas. Para ver las propiedades de cualquier objeto, lo seleccionaremos y luego pulsaremos el botón Hoja de propiedades. Una vez visualizada la hoja de propiedades, bastará hacer clic sobre otro objeto diferente al actual para que las propiedades visualizadas cambien a las del objeto seleccionado. Todos los objetos que se hayan seleccionado a través de la creación del formulario y que tengan su origen de control en alguna tabla, heredarán las propiedades del campo de la tabla a la que pertenezcan. Así pues, podemos ver, por ejemplo, que la propiedad máscara del cuadro de control referencia artículo es la misma que creamos en la tabla TBL artículos para el campo asociado. Si alguna propiedad de un cuadro de texto con origen en el campo de una tabla no apareciera indicada en la hoja de propiedades, prevalecerá la contenida en el origen de datos. Una vez seleccionemos un objeto, este aparecerá indicado en el listado desplegable situado en la zona superior de la hoja de propiedades. Desde este desplegable podemos seleccionar cualquier otro objeto.
Debajo del objeto seleccionado en el desplegable tenemos las propiedades organizadas en 5 pestañas. La pestaña Formato contiene las propiedades referentes al aspecto y presentación del objeto. La pestaña Datos hace referencia al origen del control, validación de datos y activación o desactivación del mismo. En la pestaña Eventos tendremos todas las acciones posibles que se podrán realizar sobre el objeto y que ocasionarán la ejecución de una macro o un procedimiento en VBA. En la pestaña Otras encontraremos propiedades que no están clasificadas dentro de las pestañas anteriores. La pestaña Todas concentra el conjunto completo de todas las propiedades del control seleccionado, es decir, es la suma de todas las propiedades contenidas en las pestañas anteriores. Para visualizar las propiedades del objeto formulario, pulsaremos sobre el recuadro situado en la esquina superior izquierda. Un cuadro negro se situará en el interior, indicando que el formulario está seleccionado. Veamos las propiedades más importantes del objeto formulario y que afectarán a la creación de nuestra aplicación. Título: cadena de texto que aparecerá en la parte superior del formulario. Las propiedades Permitir vistas nos indican el tipo de vista a los que se puede acceder desde el menú Inicio o en el menú contextual en la vista Formulario. Mientras estemos trabajando en la creación de la aplicación, dejaremos los valores iniciales. Una vez acabada la aplicación, solo permitiremos la vista Formulario. Centrado automático. Si está en sí, centra el formulario en la ventana de la aplicación cuando éste se abra. Selectores de registro. Especifica si aparecen o no los selectores de registro en el formulario. Botones de navegación. Establece si aparecen o no los botones de navegación situados en la parte inferior en la vista formulario. Barras de desplazamiento. Aquí podemos seleccionar qué barras de desplazamiento vamos a permitir que aparezcan en la vista formulario si fueran necesarias. Entrada de datos. Si lo establecemos en sí, el formulario solo servirá para introducir datos nuevos y no se podrán visualizar los registros existentes en la base de datos. La propiedad Permitir agregar permitirá que se agreguen nuevos registros en el formulario actual. Permitir eliminar permitirá eliminar registros en la base de datos. Tal como hemos comentado, no permitiremos la eliminación de registros de artículos en nuestra aplicación. Permitir ediciones permitirá la modificación de datos en los registros presentados en el formulario. Emergente. Esta opción nos permitirá que el formulario se coloque encima de otros cuando se abra. Al ser emergente, el formulario estará delimitado en tamaño. Estilo de bordes. Nos permite escoger el tipo de borde para el formulario cuando es emergente. Modal. Un formulario modal no permitirá el acceso a otros objetos diferentes, excepto los contenidos en él, hasta que no se cierre. Movible. Nos indica si el formulario se podrá mover o permanecerá anclado donde se abra. Ciclo. Indica cómo se comportará el formulario cuando el último objeto de la vista del orden de tabulación del formulario pierda el enfoque. En nuestro caso, el último objeto del formulario Artículos es el cuadro de texto PVP IVA que creamos en la última ocasión. Todos los registros hará que pasemos al siguiente registro. Registro activo hará que el cursor vuelva al primer objeto de la lista de orden de tabulación del registro actual. Página activa nos regresa al primer campo de la página. Menú contextual. Permite ver el menú contextual en vista formulario, pulsando el botón derecho del ratón. Lo permitiremos mientras estemos en la creación de la aplicación. Pues bien, una vez vista la presentación sobre las propiedades del formulario y de los objetos que están dentro del formulario, como los cuadros de texto, vamos a trabajar sobre las propiedades del formulario. Vamos a entrar en Diseño
y tenemos aquí las propiedades del formulario. Como veis lo tenemos seleccionado, tenemos el puntito aquí, por lo tanto está seleccionado el formulario, aquí lo vemos en la lista desplegable y la primera propiedad que vamos a trabajar es la de título. Si veis, si ejecutamos el formulario, veremos que aquí arriba tenemos for artículos. Aquí en la etiqueta aparece el mismo nombre que le hemos dado al formulario. Si nosotros vamos ahora a diseño y aquí ponemos, vamos a cambiar for artículos y vamos a poner factura JFC 1.1, por ejemplo. Le damos aquí a guardar y cuando ejecutemos veremos que aquí arriba ya tenemos factura JFC 1.1. Vamos a seguir con las propiedades, vamos a vista diseño. La siguiente que vamos a trabajar es la propiedad emergente. Si no, aquí la tenemos en no. Si la tenemos en no, cuando ejecutemos, pues veremos que nos sale el formulario tal cual aquí en la zona de diseño. Para verlo emergente, simplemente entraremos en vista diseño y en la propiedad emergente hacemos doble clic y lo cambiamos así. Si extendemos aquí veremos que tenemos sí y no. Haciendo doble clic lo cambiamos de un valor a otro. Ahora lo tenemos emergente. Guardamos, ejecutamos y vemos que el formulario es emergente. Ya no está anclado en la parte de diseño del formulario. Bien, vamos a cerrar de nuevo. Vamos a ir a la vista diseño. Y la siguiente propiedad que vamos a trabajar es la propiedad modal. La propiedad modal, si la tenemos como no, querrá decir que nosotros vamos a poder acceder a cualquier otra parte del formulario que esté activo en ese momento. Es decir, nosotros ahora estamos aquí, tenemos el formulario aquí activo, podemos trabajar en él, pero yo puedo venir aquí y pulsar en la parte, por ejemplo, de formulario, de for artículos, en su nombre, botón derecho, y ir a vista diseño. Yo puedo pulsar fuera del formulario. En cambio, si en modal le pongo que sí, que sea modal, cuando ejecute, yo no voy a poder acceder a ningún elemento que esté fuera del formulario. Si yo intento otra vez ir a for artículos y pulsar en el botón derecho, ¿veis? No me deja. Cualquier sitio fuera del formulario que yo intente acceder no me va a dejar. Para acceder primero tendré que cerrar el formulario. Esto es lo que es un formulario modal. Sí que puedo acceder a los datos que hay dentro del formulario, pero nunca podré acceder a los que hay fuera de él. Por lo tanto, tendré que cerrar. Vamos a darle botón derecho. Este es el menú contextual. Aquí podemos darle a vista diseño y lo vamos a dejar en modal en sí. La siguiente propiedad que vamos a ver es la de permitir vista. Aquí tenemos permitir vista formulario, que sería esta, la vista formulario. Tenemos también permitir vista hoja de datos, en este caso tenemos no, y permitir vista presentación. Si extendemos aquí, podemos ver la vista presentación, incluso acceder a ella, y en el menú contextual, si yo pulso aquí el menú contextual, puedo ver la vista presentación, vista diseño y vista formulario. Vamos a ir a vista diseño y estas propiedades las vamos a dejar así tal cual. Yo podría poner aquí que no se viera la vista presentación, por ejemplo, y cuando ejecutara el formulario en vista formulario, al darle el botón derecho, veis que ya no me deja ver la vista presentación. Vamos a ir otra vez a diseño, vista diseño, y vamos a dejar que se vea la vista presentación. Esto lo vamos a dejar así, doble clic. Esto lo vamos a dejar así, sí, no, sí, porque la vista formulario y la vista presentación las vamos a utilizar mientras estemos diseñando. En cambio, la vista hoja de datos para un formulario no la vamos a utilizar. Seguimos con las propiedades y tenemos aquí el centrado automático, que lo tenemos en no. ¿Qué significa que el centrado automático esté en no? Pues significa que si yo ahora ejecuto para ver la vista formulario, yo este formulario lo dejo aquí abajo y cierro el formulario. Ahora me dice, ¿desea guardar los datos? Le digo que sí, vamos a guardar los datos como los teníamos. Y ahora cuando vuelva a ejecutar aquí for artículos, me va a aparecer en el mismo sitio que lo dejé la última vez. ¿Veis? Aparece aquí abajo, no aparece centrado. En cambio, si yo ahora me voy a diseño y le digo centrado, donde lo tenemos aquí, centrado automático, le digo que sí, cuando lo ejecute, me va a aparecer centrado arriba. Ya no me va a aparecer donde lo dejé la última vez, que fue aquí. Nos aparece centrado en el área de diseño del formulario.
Esa es la diferencia. Vamos a dejarlo, vamos a ir a vista, diseño, vamos a dejarlo en sí para que nos aparezca centrado. Aquí lo tenemos centrado automático, lo dejamos en sí. Estilo de los bordes. Aquí tenemos estilo de los bordes. Yo lo voy a dejar con borde fino, porque el borde fino es un tipo de borde que no deja ajustar el formulario. Por lo tanto, siempre va a tener el mismo tamaño. ¿Veis? Yo intento ponerme aquí y no lo puedo ajustar el formulario. Tiene el tamaño que le hemos dado en programación y el usuario no lo va a poder modificar. En cambio, si cojo, por ejemplo, digo que sí, si cojo el ajustable, vamos a coger aquí el ajustable o el diálogo también. Si yo lo ejecuto, puedo venir aquí y ponerme aquí y hacerlo más pequeño, algo que no nos interesa porque no quedaría de manera correcta. Vamos a hacer que el usuario no pueda modificar el tamaño del formulario. Vamos a cerrarlo, le decimos que no guardamos los cambios, venimos a diseño y aquí dejaremos entonces el borde fino. Selectores de registro. ¿Qué es el selector de registro? El selector de registro, si ejecutamos, lo vamos a ver aquí en un lateral. Esta barra de aquí es el selector de registro. Nos permite seleccionar el registro completo. Recordar que en las tablas el registro venía con un cuadradito pequeño en cada uno de los registros. En cada fila al principio había un cuadradito pequeño, ese era el selector de registro. Aquí, como veis, es bastante más largo. Incluye todo lo alto que pueda ser el formulario. Por ahora lo vamos a dejar, luego lo quitaremos, pero lo vamos a dejar para ver lo de permitir eliminar registros, para poder seleccionar el registro y vemos cómo se puede eliminar o no un registro. Vamos a menú contextual, vista diseño, selector de registro por de pronto lo dejamos en sí, botones de navegación. Los botones de navegación, si ejecutamos, los vamos a ver aquí abajo. ¿Veis? Con estos botones de navegación yo puedo pasar de un registro a otro, tengo 4 registros, puedo pasar al registro 3, al registro 4, incluso aquí puedo acceder a un nuevo registro, como veis. Bien, lo vamos a dejar por de pronto también. Vamos a ir a... Si yo intento ahora ir aquí, no me va a dejar, porque dijimos que tenía que ser modal. Vamos a acceder al formato de diseño a través del menú contextual. Por eso el menú contextual tampoco lo vamos a quitar hasta que terminemos de programar. Vamos a ir a vista diseño. Hemos hecho los botones de navegación, los dejamos en sí por ahora. Barras de desplazamiento, aquí tenemos ambas. Vamos a poner ninguna, porque en este formulario no vamos a necesitar ninguna barra de desplazamiento, ya que como el usuario no va a poder modificarla, pues no vamos a necesitar ninguna barra de desplazamiento. Aquí tenemos 3 más que no hemos visto, que es cuadro de control, botón cerrar y botones de minimizar y maximizar, que son los que nos aparecen en el formulario aquí arriba. Por de pronto no lo vamos a tocar esto, Vamos a otra vez a diseño, lo vamos a dejar así tal cual. Movible, le vamos a decir que sí. Si yo le digo que no, cuando ejecute aquí, no podré mover el formulario. Intento moverlo ahora anclando la barra y no me deja. Entonces, aquí le vamos a decir que movible sea igual así. De tal manera que cuando ejecute, yo pueda mover el formulario si lo anclo desde aquí arriba. Seguimos en vista diseño, vamos a ver más propiedades, vamos hacia abajo, y aquí tenemos permitir agregar, permitir eliminación y permitir ediciones. Permitir agregar nos va a permitir que cuando yo ejecute el formulario pueda agregar un registro nuevo. Si yo pulso aquí, me deja agregar un nuevo registro. Igualmente, si estoy en el último registro, 4 de 4, si pulso este de aquí, siguiente registro, me va a dejar un nuevo registro. Se va a ir al 5, que está vacío, me lo dejará agregar. Como dijimos, esto va a ser un formulario solo de lectura. Por lo tanto, aquí le vamos a poner que no queremos que se permitan agregar nuevos registros. Le pondremos que no. De manera que cuando ejecute, veis, ya no aparece aquí para poder agregar registros. Y si vamos al cuarto, ya nos desaparece el poder ir al siguiente registro. Ya no nos deja. No se permiten agregar. Igualmente, vamos a ir a diseño, vista diseño, aquí tenemos permitir eliminación, aquí tenemos que sí. Si vamos aquí a diseño, yo puedo pulsar en el selector de registro y darle a la tecla suprimir y me va a permitir eliminar el registro actual. Como yo no quiero que se eliminen registros del mantenimiento de artículos o de la tabla de artículos, entonces lo que vamos a hacer es decirle aquí
perdón, lo tenemos que hacer a través del menú contextual, porque el formulario es modal. Le vamos a decir aquí permitir eliminación, no. Y ya de paso, el selector de registro, que está aquí, le vamos a decir que no lo queremos tampoco. Bien, seguimos con permitir. Aquí tenemos permitir ediciones. Este lo vamos a dejar en sí. Aunque no vamos a permitir que se modifiquen los cuadros de texto de los registros, porque como dijimos va a ser un formulario solo de lectura, lo vamos a dejar en sí porque como vamos a crear buscadores de registros, vamos a necesitar que se permita hacer edición a la hora de buscar un registro. Por lo tanto, cuando nosotros decidamos que aquí no se va a poder modificar ningún campo, es decir, no podremos modificar aquí y poner manguito de agua, en vez de manguito agua, lo que haremos será acceder directamente a las propiedades del cuadro de texto y bloquearemos o inactivaremos ese cuadro de texto. Lo haremos de manera individual. Pero sí que vamos a dejar esto, perdón, aquí en vista diseño, sí que vamos a dejar esto que se permitan ediciones para que no nos dé error a la hora de hacer una búsqueda de registros. ¿Qué más nos queda por mirar aquí? Vamos a ir hacia abajo. Aquí tenemos todos al recibir, al perder, al hacer, al bajar. Todo esto son eventos, que ya los miraremos en su momento. Vamos a ver directamente en otras. Aquí tenemos emergente y modal y aquí tenemos el ciclo. El ciclo nos va a permitir acceder a todos los registros o a parte de los registros de la base de datos. Página activa no se suele utilizar. Si tenemos todos los registros, cuando yo ejecute el formulario, podré acceder a todos los registros que tenga aquí. Incluso cuando me ponga en el último cuadro de texto que creamos, que es este de aquí, que será el último cuadro de texto que tiene tabulación, cuando le dé a tabular, veréis cómo pasaremos aquí al siguiente registro. Tabulo y pasamos al registro 4, como veis aquí. En cambio, vamos a ponernos otra vez en el 3. Si yo aquí le digo que el ciclo va a ser solamente del registro activo, cuando ejecute, estamos en el registro 1 de 4, cuando yo me ponga aquí en PVP final y pulse tabular, va a volver al primer cuadro de texto y no va a cambiar de registro. Vamos a seguir en el registro 1. No me va a permitir cambiar de registro cuando tabule en el último cuadro de texto que habíamos creado. Sí que podría hacerlo a través de los selectores de registro. Por eso los selectores de registro los vamos a quitar, pero los quitaremos cuando hayamos hecho nuestros propios selectores de registro a través de los controles botón de comando, que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Vamos a dejar por de pronto el vídeo hasta aquí. Hemos visto las propiedades de formulario más importantes, vamos a seguir viéndolas a medida que hagamos la aplicación, veremos nuevas propiedades de formulario y nuevas propiedades de cuadros de texto. Los veremos en los siguientes vídeos. En el siguiente vídeo vamos a empezar ya a programar nuestros primeros botones de comando, como digo, crearemos nuestros propios botones de selección, quitaremos entonces los de aquí abajo, crearemos un botón de cerrar el formulario y crearemos una lista de búsqueda de registros. Todo esto lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces nos vemos, compañeros.